Amén, muy buenos días, Dios te bendiga, bienvenido una vez más a este servicio en el Día del Señor, así que te invito, como siempre lo hacemos, a ponerte de pie, a batir tus palmas, allí vamos a cantarle a nuestro Dios en su día. Eres Señor. Eres Señor de la creación, entre los dioses eres Dios. Tu nombre es admirable, incomparable, Señor. El enemigo temerá, de su presencia huirá, pues tú le has vencido y humillado estará. Tu nombre es sobre todo nombre, maravillado estoy de ti. Tu nombre es sobre todo nombre, maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti. Eres Señor de la creación, entre los dioses eres Dios. Tu nombre es admirable, incomparable, Señor. El enemigo temerá, de tu presencia huirá, pues tú le has vencido y humillado estará. Tu nombre es sobre todo nombre, maravillado estoy de ti. Tu nombre es sobre todo nombre, maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti. Amén, gloria a Dios, hermosa alabanza, y sin duda ante la presencia de Dios nada puede quedar quieto, ¿sí? Sino que queda temblando, porque es así nuestro Dios. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Con manos vacías, dice esta adoración, levanta tus manos, cierra tus ojos y cántale a Dios. Aleluya. Con manos vacías vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero lo entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Pongo mi vida a tu servicio, Señor.
No será mucho, pero la entregó hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Una vez más, con manos vacías. Vamos a cantarle a Dios en esta mañana. Con manos vacías vengo a ti. No tengo nada que darte. Sí, Señor. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Sí, mi Dios. Tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Dale un fuerte aplauso ahí donde estés. Dale toda la gloria, la honra y la alabanza a un Dios magnífico, a un Dios poderoso. Aleluya. Ah, Jesús. Tremenda adoración. Su letra te parte al medio. Sí, porque si reconocemos cuando vamos delante de Dios, nos faltan un montón de cosas. Somos incompletos delante de Él. Pero qué bueno que podemos presentarnos y pedirle que Él lo llene todo, ¿sí? Y que sea todo en nosotros, ¿sí? Por eso dice, con manos vacías me presento, Señor, y encima con un corazón quebrado. Pero qué bueno es que cuando estamos en esta condición podemos contar con un Dios que todo lo suple, ¿sí? Que quiere hacer en nosotros una obra maravillosa y que Él no va a terminar hasta que no finalice lo que ha pensado hacer contigo y conmigo, ¿sí? Él no deja las cosas incompletas, Él prometió y Él va a cumplir, solamente que nosotros tenemos que estar siempre dispuestos a Él, ¿sí? Vamos a orar por las distintas necesidades, así que vamos a poner, ¿sí? La buena noticia de que el pastor Wyman Mitchell el día viernes fue intervenido, como se preveía, todo salió bien, ¿sí? Solamente que el pastor Wyman Mitchell sigue en
siendo atendido especialmente, sí, porque va a volver a ser intervenido por otra situación, sí, con respecto a lo mismo, pero es un paso más que se tiene que dar en esto que le está sucediendo para su bienestar, para su salud. Pero todo hasta aquí ha salido muy bien, así que gracias a todos aquellos que han ayunado por el pastor Wayman Mitchell. Ayer, hablando con los hermanos, dije, tenemos un Abraham, ¿sí? En nuestro compañerismo, tenemos un padre como es el pastor Wayman Mitchell. Personalmente no le conozco solamente por videos y por fotos, pero es impresionante cómo este hombre ha absorbido el poder de Dios y lo vive, ¿sí? Y lo tiene dentro de su ser, es impresionante. Y ayer lo dije, es como un Abraham que tenemos de parte de Dios en nuestro compañerismo, ¿sí? Porque solamente un hombre con mucha fe puede mover y extenderse con una visión tan importante como es la visión de Dios en el pastor Wayman Mitchell, de seguir plantando iglesias, de seguir tomando la tierra, de seguir bordeando todos los rincones de este mundo con iglesias, con hombres de fe que él también prepara junto a todos sus compañeros líderes. Así que vamos a orar por el pastor Wayman Mitchell para que siga adelante, el pastor Grant Mitchell, el pastor Wagner, el pastor Juan Pablo, que es nuestro líder nacional. Por supuesto, nuestra visión debe ser siempre tenida en cuenta en nuestra oración por estos hombres. Y vamos a orar por cada una de todas las necesidades, ¿sí? Sabés que el pastor Méndez todavía necesita mucho de tu oración, necesita un milagro sobrenatural de parte de Dios, así que vamos a pedirle a Dios que siga interviniendo en la vida del pastor Eusebio Méndez, ¿sí? Que está en Brasil. Y vamos a orar por cada una de todas las necesidades que tiene la iglesia en sí, sí, por supuesto, por todo lo que conlleva a la responsabilidad de los pastores, compañeros, a ellos que están al frente de cada situación, como líderes, pero también como responsables. Vamos a orar mucho. Tenés que orar por tu pastor porque es necesario, ¿sí? Sabés que las ovejas sin pastor, ¿sí? Se dispersan y es más fácil para el enemigo poder asistirlas siempre con sus malas intenciones. Entonces, es necesario que cada congregación ore por su pastor, ¿sí? Porque es un hombre puesto por Dios allí para que te defienda, para que encare las cosas, para que te represente y para que por supuesto esté siempre buscando la presencia de Dios y la unción de Dios para poder aconsejarte de la mejor forma y manera para tu bien. Así que vamos a orar por esta situación que necesitan todos nuestros hermanos pastores y vamos a orar también por las distintas necesidades como es el trabajo, ¿sí? Como es la salud de los hermanos, como es la tranquilidad, la paz que necesitan muchos de nuestros hermanos, ¿sí? Necesitamos estar confiados en Dios, necesitamos creerle a Dios, necesitamos romper con las dudas y las incredulidades que muchas veces se nos plantan en la mente y creemos que Dios dejó de trabajar en nosotros. Al contrario, cuando Dios hace silencio es porque Dios está haciendo ruido trabajando, ¿sí? Todo lo contrario a la voluntad de Dios es la lógica nuestra, pero todo lo lógico nuestro es contrario a la voluntad de Dios y necesitamos entender esto prontamente para dejar que Dios siga trabajando. Así que te invito a cerrar tus ojos, ¿sí? Y a creerle a Dios y poner tu petición allí. Y también, cuando pongas tu petición, después presta atención a todo lo que sigue, especialmente a la palabra de Dios, a la predicación, porque si tú estás pensando en otra cosa, no podés prestar atención a la voz de Dios. Así que vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos y vamos a volcar toda nuestra inquietud a los pies de la cruz. Amado Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por este día de vida, Señor Dios, y por tener el privilegio de poder alabarte y honrarte en tu día. Señor, tú eres magnífico y eres poderoso, y te damos gracias por la salud del pastor Wayman Mitchell, como también te pedimos, Señor Dios, que bendigas sobreabundantemente sobre la vida de nuestros líderes mundiales, que tú bendigas grandemente también nuestro líder nacional y que bendigas a cada líder de cada congregación que has plantado y has puesto, Señor Dios, con el fin de llevar buenas noticias, Señor Dios, y también de luchar por esas almas que te pertenecen, Señor Dios, porque has pagado un precio enorme por cada una de ellas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido que bendigas grandemente y renueves, Señor Dios, la unción fresca sobre cada vida, sobre cada hombre y mujer, Señor Dios, que practica el Evangelio, pero que también lo pregona, Señor Dios, con su conducta. Que bendigas grandemente a los líderes, Señor Dios, de cada iglesia,
que bendigas las congregaciones, Señor Dios, y que muchos más se levanten para darte toda la gloria y la honra. Te pedimos por el pastor Eusebio Méndez, Señor Dios, que intervengas con poder y grandeza, Señor Dios, y que tu Espíritu Santo esté sanando a este hombre. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, todas las pequeñas cosas que necesitamos, tú las conoces y las sabes. Te la pedimos, Señor Dios, que conforme a tus tiempos, tú comiences a abrir fuentes de trabajo, que tú comiences a dar paz al corazón, Dios mío, y que por sobre todas las cosas pongamos primero tu nombre poderoso por encima de todas las cosas y te busquemos como la solución de todos nuestros inconvenientes. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y todo tu pueblo te dice amén. Que Dios te bendiga, puedes saludarte en este momento, allí donde estás, ponte cómodo y vamos a seguir con el orden del servicio. Así que voy a invitarte a darle a Dios. Amén. Hoy cierra el mes y es interesante saber que, bueno, vamos por más, ¿sí? A nosotros se nos enseñó que cuando termina un mes comienza otro, es lógico por el calendario, pero también nosotros aprendimos que cuando termina algo, ¿sí?, al cual fuimos desafiados y pudimos lograrlo, también comienza un nuevo desafío, ¿sí? Porque viene un mes donde muchas expectativas hay con respecto a que si se levantan algunas medidas de cuarentena, creo que la mayoría estamos inquietos y queriendo escuchar que ya podemos volver a los templos, a poder reunirnos, ¿sí? De hecho es una bendición que en la iglesia de Villa Mercedes, creo que es, en San Luis, el pastor Mauro Rodríguez allí, ya hoy está teniendo su servicio en la iglesia, a la mañana y a la tarde. Es una alegría enorme para los que servimos a Dios el poder estar en la casa de Dios con la libertad y saber que es, no sé, es inimaginable lo que cada persona, no solamente el pastor, sino toda su familia y todos los fieles sienten cuando están en la presencia de Dios, principalmente en su casa. Por algo el salmista decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Dios iremos, ¿sí? David también lo decía, ¿no? Mejor es un día en tu casa que estar 1000 fuera de ellos. Que no sean 1000, Señor. Que pronto podamos volver a los templos todos, la Argentina y todos los países donde tenemos iglesia, porque queremos predicar el Evangelio, ministrar las almas y por supuesto seguir sirviendo a Dios de esa manera. Así que vamos a seguir apoyando con nuestro diezmo, con nuestra ofrenda a la iglesia, a donde perteneces. Y hoy más que nunca necesitas apoyar el plan de Dios, necesitas apoyar la iglesia, necesitas apoyar lo que Dios ha determinado y te ha elegido a vos para ser partícipe de eso. Y es por eso que es un privilegio poder darle a Dios, y más cuando la obra de Dios se sustenta con lo que vos estás dándole en diezmos y ofrendas. Porque vas a entender tarde o temprano que no hay mejor alegría que el que tiene un dador, ¿sí? Un dador a la obediencia a Dios. Alguien que realmente necesita no solamente dinero, sino que necesita más bien quien da dinero, que es Dios, quien da trabajo, quien da salud. Cuando vos das con este sentido, te estás quedando con el dador, ¿sí? Y yo creo que entre la bendición y el bendecidor, es mejor quedarse con el bendecidor, que nunca te va a faltar. Por eso también decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos a darle a Dios con esta intensidad, ¿sí? Cada vez más. Y vamos a pedirle a Dios que bendiga los diezmos y las ofrendas y que Él mismo con su mano de poder derrame bendición hasta que sobreabunde en tu casa, en tu trabajo, en tu salud, pero también en la iglesia, ¿sí? A la cual apoyamos y vamos a seguir haciéndolo. Inclina tu rostro. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y en esta hora te pedimos que bendigas grandemente, Señor Dios, a cada dador alegre, que aquellos que no tienen trabajo puedan obtenerlo, Señor Dios, mañana mismo que comienza la semana. En el nombre poderoso de Jesús, abre fuente de trabajo. Señor, bendice al que tiene trabajo y dale más. Y también te pedimos que en nuestro corazón se vayan acomodando las situaciones para ser buenos mayordomos del dinero y que comencemos a controlarlo, a manejarlo, pero siempre dándote a ti primero, Señor Dios, para que todo lo que alcancemos, Señor Dios, venga de tu mano siempre, bendecido, que sea honrado, Señor Dios, y que sea leal a tu palabra, que todo lo que te damos lo damos con alegría y con un corazón sincero. Padre, bendice a la iglesia grandemente y que todo lo que podamos contribuir sea para el crecimiento, sea, Señor Dios, para el mantenimiento y también para que cuando volvamos al templo
toda la gloria, la honra y la alabanza de lo logrado sea para ti, porque eres el único Dios, nuestro bendecidor. En el nombre de Jesús te damos gracias y todo tu pueblo te dice amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bien. Vamos, antes de ir a la palabra de Dios, bueno, vamos a estar expresándonos los domingos un poquito más tarde, ¿sí? Porque avanzó un poco el frío, bueno, porque a veces los sábados estamos teniendo pequeñas reuniones y también estamos ministrando a la gente, entonces los sábados va a llegar siempre un poquito, los domingos va a llegar un poquito más tarde el mensaje de la mañana, ¿sí? No obstante, el de la tarde sigue igual, ¿sí? Y a veces los horarios en que llega la página no es por tardanza nuestra, a veces también es porque las redes están colapsadas en distintas formas y medidas, y bueno, y tenemos que esperar que nuestra página suba y pueda ser habilitada. Así que, pero estate atento, no te pierdas ninguna, porque necesitas consumir la palabra de Dios, necesitas ser alguien que continuamente esté aprendiendo de la palabra de Dios, y es lo único que puede alimentar nuestra alma, la palabra de Dios, ¿sí? Es la única que puede hacerte vencer ante un enemigo que sabe muy bien la palabra de Dios, que la ha leído muchas veces, sabe lo que dice la palabra de Dios, pero vos necesitas, igual que yo, aprender y mucho de la palabra de Dios. Y no solamente aprender, ¿sí? Porque una cosa es saber la palabra de Dios, otra cosa es hacer la voluntad de Dios, la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, quiero hablarte de eso hoy, ¿sí? De que no es lo mismo saber que hacer. Entonces, este mensaje se llama "Con obediencia se alcanzan los milagros", ¿sí? ¿Quién de nosotros no quiere un milagro en su vida? De hecho, es un milagro que estemos vivos hoy. Es un milagro que podamos estar tranquilos con nuestra familia. Es un milagro que tú estés en una situación tan complicada a nivel mundial, hoy tengas un Dios. Es un milagro, ¿sí? Y ojalá que este Dios sea el Dios que te predicamos, ¿no? El Dios de los dioses, ¿sí? El único Dios verdadero. Y me refiero a Dios, el Señor, el Padre Todopoderoso. Y por supuesto que creas en su Hijo, en Jesucristo, y también que creas en el poder de su Espíritu Santo, ¿sí? Porque si crees en esta Trinidad divina, también tenés la opción de alcanzar muchos milagros en tu vida, ¿sí? Entonces, para poder alcanzar milagros, no es simplemente que tenés que tener un problema y esperar que Dios haga algo. No, muchas veces necesitas alcanzar vos los milagros que ya están determinados de parte de Dios, porque es su plan, ¿sí? Es su plan, su necesidad, bendecirnos en gran manera y mostrarnos su poder a través de los milagros. Los milagros quieren decir, que significa suceso extraordinario. Algunos lo denominan maravilla, ¿sí? Algo que sale de no sé dónde, pero ocurre. Y sabes que los milagros solamente vienen de parte de Dios, ¿sí? Después hay ilusionistas, después hay muchas cosas, pero no voy a hablar de eso, ¿sí? Después hay creencias y demás, pero tampoco voy a hablar de eso. Yo estoy hablando de los milagros que se alcanzan por la obediencia a la palabra de Dios. Así que voy a pedirte que abras tu Biblia en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 1 al 11, vamos a leer, ¿sí? Y aquí vas a encontrar un texto muy conocido al cual prediqué varias veces, pero lo bueno de todo esto es que el milagro ocurre porque cuando voy a predicar sobre este texto, casi muy poco hablo de los peces, ¿sí? Aunque acá dice el título, la pesca milagrosa. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía.
Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Jesús, amado poderoso Rey, te pido en el nombre poderoso, sobre todo nombre, que bendigas con espíritu de sabiduría y entendimiento a los oyentes, y que esto se clave como un ancla en nuestra mente y corazón, para que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, y de este modo alcanzar muchos milagros para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. ¿Quién no conoce esta historia, no? La pesca milagrosa. Y si te preguntara rápidamente, ¿cuántos milagros quisieras vos o yo en nuestra vida, no? Si te preguntara en este momento, ¿qué te gustaría tener como un milagro? Hay diversidad de respuestas, ¿no? Mucha gente pediría una casa, mucha gente pediría un buen trabajo, mucha gente pediría salud, ¿sí? El término de una enfermedad y el comienzo de buena salud. Mucha gente pediría un plato de comida, seguro. Mucha gente pediría que tener la capacidad de poder servir mejor a Dios, o sea, ministerio. Mucha gente pediría cosas que nos gustan, simplemente, ¿sí? Pero voy a los milagros serios, voy a lo que pediría seriamente para poder ser un hijo, una hija de Dios y agradarle a Dios. ¿Qué pedirías? Algunos, estoy seguro, que dicen: yo no pido nada, si Dios me quiere dar, que me lo dé. Bueno, eso es un pensamiento muy chato, ¿sí? Muy corto, se diría. ¿Por qué? Porque cuando vos decís: yo no pretendo nada, si Dios quiere darme, que me lo dé, no estás entendiendo lo que Dios quiere hacer con vos, ¿sí? Y es más, creo que hasta hay un sentido de comodidad que si Dios no te da nada es mejor, ¿sí? Porque en realidad no hay unas ganas de servir a Dios o de hacer algo que Dios planee con vos. Te pido disculpas por esto, pero es así. Muchas veces la comodidad es: yo soy re humilde, no pido nada, que Dios me dé lo que quiera, ¿sí? Pero si no me da nada, mejor, porque voy a tener que salir a trabajar para Dios, y ese es un problema. Entonces, quiero hablarte de gente con problemas, ¿sí? Ahora, ¿dónde crees tú que hay gente que no tiene problemas? Y más hoy, ¿sí? Como está el mundo convulsionado por todo esto, todas las últimas noticias dicen que todo esto del coronavirus es mentira, que es una treta para tener poder sobre nosotros. Viste que cuando hicieron ciertos movimientos para ayudar económicamente a la gente, tomaron datos de todo tipo, entonces nos quieren tener controlado. ¿Y querés que te diga algo? Yo creo que sí, que hay mucho de todo eso. Pero lo que te pregunté es: ¿dónde hay hoy en día en el mundo gente que no tenga problemas? ¿Sí? Algunos que tenían mucho dinero ya no están, así que el problema lo tienen frente a Dios, ¿sí? Algunos que tenían ciertos planes ya no lo tienen porque se quebraron los planes, se cerraron las puertas, ¿sí? Y quizás en el medio están los que no pensaban en nada y hoy van a tener que pensar en hacer algo con sus vidas, porque realmente es un problema el que se nos impuso de alguna manera, y algo tenemos que hacer, al menos por nosotros, no digo por los demás, pero al menos por nosotros tenemos que hacer algo. Entonces, ¿dónde puede haber gente sin problemas hoy? ¿Sí? Hoy es importantísimo porque ya no tiene nada que ver ni con el pasado, ni con... No, hoy es importante porque no hay un lugar donde no haya problema. ¿Y sabes qué? Hoy quizás tengamos una buena ola de gente, ¿sí? Tratando de escuchar la palabra de Dios,
intentando rescatar algo para solucionar alguno de esos problemas, ¿sí? Mira, dice el texto que mucha gente se acercaba para escuchar la palabra de Dios, pero luego de escucharla, la palabra de Dios, ¿sí?, volvían a su acostumbrada vida sin entender que la palabra de Dios produce cambios por su poder cuando la ponemos en práctica, ¿sí? Porque si tú lees allí, dice que Jesús predicó, ¿sí? Le pidió un favor a Pedro, le dijo, ¿puedes apartar la barca y me dejas un ratito predicar allí porque me agolpa la gente? O sea, estaba apretadito Jesús. Qué bueno es tener mucha gente. Ahora, luego que Jesús termina la predicación, no sé si ves en el texto que se queda hablando con Pedro y la gente no consultó a Jesús. La gente se volvió a sus lugares. La gente se dispersó y siguió haciendo lo mismo. Porque a la gente le gusta escuchar la palabra de Dios. Lo que no le gusta quizás a la gente es la amonestación de obedecer la palabra de Dios, ¿sí? A la gente le gusta que le hables de bendición, de prosperidad. A la gente le gusta que le hables de todo lo bueno. Pero a la gente no le gusta cuando la palabra de Dios tiene que corregir cosas. Y justamente si vos tenés problemas, los vas a seguir teniendo si no los corregís. Y la palabra de Dios justamente sirve para eso. Dice que la palabra de Dios sirve para instruir, para enseñar, para redarguir, que quiere decir corregir. Y eso es todo inspirado por el Espíritu de Dios, que es la palabra. Mucha gente escucha la palabra de Dios, pero el problema es que luego que la escucharon se dan vuelta y siguen viviendo con su normal forma de vida, ¿sí? Entonces, vamos a leer un texto donde mucha gente escucha la palabra de Dios, pero solamente la escucha y luego se olvida de lo que Dios le dijo. Santiago 1, 22 al 25. ¿Sí? Aleluya. Santiago 1 dice así desde el 22 en adelante. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor o olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Sí? Muchas veces me quedé pensando en esta palabra, ¿cómo es que puedo mirarme en un espejo, considerar quién soy y no cambiar? ¿Sí? Porque la palabra de Dios es como un espejo que nos muestra tal cual estamos, y solamente Dios a través de su palabra tiene el poder de poder decirnos nuestro estado ante Dios. ¿Y sabes qué? Existe allí algo que se llama conciencia, la cual podemos neutralizar creyéndonos que estamos bien, o creyéndonos que podemos seguir haciendo por un tiempo más lo que queremos. Pero dice, sería mejor que seas un hacedor de la palabra, no alguien que crea, ¿sí?, que por escuchar la palabra de Dios simplemente, ¿sí?, tú puedas engañarte a ti mismo de creer que ya está. Y que como eres o como estás es lo que Dios considera bueno. ¿Sí? Dice, engañándoos a vosotros mismos. Cuando la palabra de Dios nos muestra tal cual somos, ¿sí? Creo que, no sé si en forma física, pero muchas veces cuando Dios nos habla, ¿sí?, podemos mantener la cara levantada, pero nuestro ser interior agacha la cabeza, ¿sí? Porque hay algo que se llama conciencia, y la conciencia trabaja en favor de Dios cuando escucha la palabra y entiende lo que nos está diciendo Dios. Y dice, no te podés considerar a ti mismo como bueno o como buena, necesitas cambiar, no hay otra. Y el consejo de Dios es, no seas oidor tan solamente como esta gente que se agolpaba delante de Jesús, y cuando Jesús hablaba de bendiciones, ahí estábamos. Cuando Jesús hablaba de milagros, ahí estaba. Pero cuando Jesús hablaba de cambios, ahí no había nadie. ¿Sí? Entonces, dice ser mejor hacedores, no solamente oidores. ¿Sí? Porque el que hace esto, dice que va a prosperar en todo lo que hace, será bienaventurado, será feliz en todo lo que hace. Esto habla
de la seguridad de la palabra de Dios que cuando la obedeces, cuando la haces, cuando la vivís, te trae bendición y te trae milagros a tu vida. ¿Y quién? No sé si viste alguna vez a una persona que pida un milagro y lo logra, y lo alcanza. No sé si viste su rostro, no sé si viste su actitud, no sé si viste el desempeño que hace luego de recibir ese milagro. ¿Sí? En la Biblia encontramos multitud de milagros. Paralítico es uno de los que me viene a mente ahora. ¿Sí? Paralítico, postrado en la vida, quebrado, fisurado para hacer algo bueno, para salir adelante, sin progreso, sin futuro, y sin embargo cuando Dios le dice levántate y anda, cambia la cosa y dice que ellos se maravillaban y gritaban alabanzas a Dios. ¿Por qué? Porque había alcanzado un milagro esa persona. No eran solamente oidores, cumplían la voz de Dios, levántate y anda. ¿Sí? No importa lo que te digan muchas veces, levántate y anda. Y haz lo que Dios te dice que es mejor. Entonces, ¿sabes qué? Cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, nuestros problemas se van solucionando por los milagros, por la obediencia. Ahora, vamos a Pedro un instante, porque Pedro tenía un gran problema, ¿sí? Pedro tenía problemas. Mira, dice que él estuvo toda la noche, ¿sí? Y no pescó absolutamente nada, ¿sí? Entonces, Pedro tenía problemas, no tuvo pesca. Eso le afectaba grandemente, ¿saben qué? Porque él tenía una familia que mantener y tenía gente a cargo a la cual había que pagarle. O sea que sufría en la parte económica, ¿sí? La cual muchos, sí, pastor, yo también estoy como Pedro en la parte económica. Sí, pero el problema es si vos también estás como Pedro escuchando la palabra de Dios. Si vos también estás como Pedro dándole una oportunidad a Cristo a que se meta en tu vida, ¿sí? Porque problemas económicos tienen todos. Y aquí Pedro tenía una gran responsabilidad, darle el pago a mucha gente que estaba a su cargo, ¿sí? Pero el problema es que sin peces no había venta. Entonces tenía un gran problema, Pedro. Dice que habían pescado toda la noche y todos sus esfuerzos fueron en vano. Entonces, Pedro, sin pesca, con una economía quebrada y cansado de esforzarse en vano. ¿Sí? Porque yo no creo que alguien que trabaje toda la noche tiene ganas de hacer algo durante el día. ¿Sí? Ahora, eso me trae a la memoria cuando a veces, ¿sí? Hay gente que vive de noche más que de día. ¿Sí? Ese es un desacomodo, un desorden. También es un problema. Entonces, escucha bien. Pero el tema es que Pedro se animó a escuchar y obedecer al maestro por fe. Porque en un momento dado, ¿sí? El maestro, cuando ven que todos se van, queda Pedro y le dice, boga mar adentro. ¿Sí? Y ahí sale el gran Pedro, por supuesto, respetamos lo que él sabía como pescador, era un profesional. ¿Sí? Entonces, como decirte, Pedro podía haber pensado, este hombre me viene a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Si ya lo hice y ya lo hice bien y sé que salió mal porque no hay peces. Ahora este me viene a decir, anda a tal lugar, echa las redes, ¿sí? Pero bueno, dice, como es un maestro, porque Pedro consideró, este es un maestro, por eso le dio el lugarcito en la barca de entrada, ni lo dudó, pero él también quería escuchar la palabra de Dios. Mientras lavaba las redes, prestaba oído a lo que estaba predicando Jesús. Y creo que ahí cuando vos prestás oído a la palabra de Dios, hay algo que se despierta dentro de tuyo, dentro de las personas que escuchan, que es la fe. ¿Sí? Por eso Romanos 10:17 dice eso, ¿no? Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Esto es lo que dice Romanos 10:17. Que se despierta la fe cuando vos escuchás la palabra de Dios. Ahora, la fe quiere moverse, la fe quiere actuar, dependerá de que vos decidas hacerlo, que vos le des rienda suelta a la fe, que Dios despierta por medio de su palabra. ¿Sí? Y quizás muchos de nosotros desde hace tiempo ya venimos escuchando la palabra de Dios y Jesús nos viene diciendo, ¿por qué no haces esto para alcanzar milagro? ¿Por qué no haces esto para cambiar tu actitud? ¿Por qué no haces esto para entenderme a mí? ¿Por qué no haces esto para seguirme? ¿Por qué no haces esto para servirme? ¿Por qué no terminás de dejar el trabajo y el esfuerzo en vano y hacer lo que te pido para que alcances milagros? ¿Sí? Mucha gente puede decir en este momento, pero yo estoy bien así como estoy. ¿En serio estás bien?
¿Estás en paz? ¿Estás tranquilo? ¿Sí? Ayer hice una pregunta que es pesada para cualquier cristiano y para cualquier persona, ¿sí? Y vos sabés que no nos gusta hablar de la muerte, que la muerte es negra, ¿sí? Pero vos sabés que todos vamos a morir un día. El tema es que no sabemos cuándo. Entonces muchas veces tengo que hacer esta pregunta. Si vos te morís ahora, ¿te vas al cielo? ¿Te salvás? ¿Te vas con Jesús? Porque ese milagro va a ocurrir si vos estás en obediencia a la palabra de Dios. No si vos estás haciendo esfuerzos en vano. Si vos estás haciendo la tuya y todo lo que oís lo tirás a nada, porque Dios, a través de Jesús, ¿sí?, que es tu Salvador, mi Salvador, te habla y te está diciendo lo que te conviene. Y te está diciendo que Él te puede dar seguridad. Por eso Pedro, cuando escuchó al maestro, se hizo como que no estaba en la predicación, pero en sí estaba escuchando. Ahora, cuando todos se van, Jesús lo elige a Pedro y le dice, boga mar adentro. Si en esta mañana Dios te dice, boga mar adentro, no sabes la cantidad de milagros que te esperan, ¿le obedecerías? ¿Harías ese esfuerzo más? Aunque hayas trabajado en vano toda la noche. Cuando trabajas en vano no trabajas para Dios, ¿sabías? ¿Sabías? Vos podés estar cansado de trabajar, pero quizás trabajás en vano porque trabajás para vos, o trabajás para otro, o trabajás para el mundo, o trabajás para el enemigo, pero no trabajás para Dios. Pero cuando trabajás para Dios, tu cansancio tiene una alegría impresionante. ¿Por qué? Porque no trabajás en vano para el Señor. Entonces, escucha bien, todo el mundo tiene problemas, ¿sí? Ahora, Dios tiene la solución a los problemas. Lo que resta es obedecer para encontrar esas soluciones, a los cuales dentro de esas soluciones hay muchos milagros. Porque imagínate a Pedro, ¿le hizo caso a Jesús? Aún con todo el esfuerzo, el cansancio que ya tenía de la noche que trabajó en vano, lo hizo y dice que no se demoró el milagro por la obediencia de Pedro y comenzó a decirle, mirá cómo es Dios en su poder cuando obedeces. Dice que empezó a llamar a la gente, vengan, ayúdenme, que hay para ustedes también. Se terminó la mala economía, escúchame bien, se terminó el problema de hoy y quizás todo el mes. Muchachos, se terminó el problema de que tu hijo no puede ir a la escuela, de que no podés comprar esto, de que no podés pagar aquello. Muchachos, vengan, ayúdenme. Todo porque un hombre obedeció. Pensá esto, pero pensá en grande. Pedro obedeció a esta voz del maestro y ayudó a muchos. Se puso al día quizás le debía meses a algunos, y ese día se puso a cuenta con todos. ¿Qué satisfacción podía haber tenido Pedro de lograr eso? Ahora, creo que inmensa, ¿no? Pero después el análisis es este. Pedro dice, solo por haber obedecido al maestro. Ni siquiera me habló a mí, le habló a todos, pero yo presté atención y puse en práctica lo que él me dijo. ¿No serías como Pedro tú y yo si ponemos en práctica lo que Dios nos dice? ¿Cuántas cosas se acomodarían? ¿Cuántas cosas se ordenarían? ¿Cuántas soluciones vendrían a nuestra vida tan solamente por tomar la decisión de ir en obediencia a la palabra de Dios? ¿Sí? Me lo imagino a Pedro lleno de peces alrededor, diciendo, muchachos, yo ya no quiero más, todo esto es para ustedes, cóbrense en lo que le debo, cómprenle en cosas a su familia, distribuyan, ayuden a los pobres. No sé, no se me ocurren más cosas porque en lo que estoy centrado es en la obediencia y el milagro de esa pesca tan grande. Ahora dice que Pedro, cuando entró en sí, que ya había analizado todo, dice que vino y se postró delante de Jesús. Qué bueno es que no te quedes con un milagro, sino que vayas y se lo agradezcas a Jesús de rodillas. Que lo reconozcas Señor y Maestro de tu vida. ¿Sí? Y que encima, ¿cómo habrá estado Pedro que dice que le dijo, Maestro, no te conviene estar cerca de mí porque soy pecador, soy nada? ¿Sí? Y allí viene la propuesta de Jesús. Yo no me equivoco, dice el maestro. Yo vine con una intención, yo sabía que me escuchaste, Pedro. Y sabía tu necesidad. Y también sé lo que te puedo dar. Y sé que eso va a resolver todos tus problemas.
¿Sabes qué? Él le dijo, soy pecador. Pero a Jesús no le importa que vos seas un pecador. A Jesús le importa que vos cambies y dejes de ser un pecador. Esta es la diferencia cuando escuchás la palabra de Dios. Quiero ir al segundo punto. Quiero hablarte del error en recortar la palabra de Dios. ¿Sí? Porque si Pedro hubiese dicho, cuando dijo boga mar adentro, dijo, no, quizás no voy a ir tan profundo, voy a ir a otra zona. Voy a ir a donde él me dice, pero no voy a ir tanto como me dice. Ese es un error, es recortar la palabra de Dios, es recortar la orden de Dios. Cuando Dios te dice, anda una milla, yo no voy a ir una milla, voy a ir un poco menos. ¿Sí? O cuando Dios te pide algo, yo no voy a hacer todo esto solo, yo voy a esperar que otros hagan también, porque si otros no hacen, yo no lo haré. Eso es recortar la palabra de Dios. Apocalipsis habla de que no pongas, no agregues ni recortes la palabra de Dios. Habla de la Biblia, pero tú sabes que la palabra de Dios vivida somos nosotros. ¿Sí? Somos nosotros, dice los predicadores más experimentados, dicen que la gente incrédula lee la Biblia en nosotros por nuestra conducta. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Muchas veces nosotros podemos recortar la palabra de Dios en nuestra vida. Podemos hacer hasta donde nos dé las ganas. O hasta donde nosotros creemos que tenemos razón de hacer. Y después le toca a los demás. ¿Sabes qué? Pedro fue boga mar adentro. Pedro no le preguntó a los demás si ellos iban a ir o no iban a ir. Pedro fue boga mar adentro y los otros lo siguieron. Pedro no recortó la palabra de Dios. No recortó la orden del maestro. Fue a todo o nada. Y se encontró con un milagro sobrenatural. Escucha bien. El versículo 4 del texto de Lucas 5, mira lo que dice. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Escúchame bien. Cuando terminó de hablar Jesús, o sea que lo escuchó todo, no recortó una palabra de lo que escuchó. ¿Sí? Y eso me llama la atención porque a veces, antes de terminar algo, ya estamos diciendo lo que sabemos. ¿Sí? ¿Por qué no dejamos que Jesús hable todo lo que tenga que hablar? Y una vez que termine nos ponemos a hacer lo que Él dice. ¿Qué te parece? ¿No será mejor? Si no estamos sabiendo, sí, ya sé lo que va a decir. Yo generalmente podía descubrir que tenía gente en la iglesia que ya sabía el versículo bíblico antes que lo diga. ¿Sí? Eran adivinos, realmente no eran obedientes, eran adivinos. ¿Sí? Entonces, muchas veces podemos convertirnos en eso. Sí, ya sé, es lo mismo que la otra prédica y lo mismo que la otra y que la otra, y ya sé. Pero el problema no es si ya sabes, el problema es si lo haces a lo que ya sabes. Y muchas veces podés recortar la palabra de Dios en tu vida y no vivirla. Escúchame bien, cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Hacemos todo o hacemos una parte? ¿Sí? Si yo te dijese la voluntad de Dios está en ti, vos vas a decir amén. Ahora, ¿la haces todo o lo haces lo que te conviene? Porque Pedro no dijo, bueno, a ver, boga mar adentro, no, de vuelta a ir hasta lo profundo, de vuelta a ir como anoche. Pero acordate que él lo consideró, maestro, por tu palabra lo voy a hacer. Por obediencia lo hago. Porque seguramente tenés algo para mí. Pero Pedro se tuvo que negar ya de ese momento. Pedro era un pescador profesional. Sabía lo que hacía. Pero también sabía quién hablaba. Y le dio una orden. Y no la recortó en ningún momento. Sino que fue a lo profundo. Y allí pudo lograr el milagro. Escucha bien. Pedro sacrificó toda una noche de trabajo sin lograr algo. ¿Sí? ¿Sabe lo que significa toda una noche? ¿Sí? La noche significa tinieblas, oscuridad, confusión. ¿Sí? Y mucha gente trabaja y trabaja y trabaja. ¿Sabes qué? Y nunca logra nada. Sacrifica muchas cosas y no logra resultados positivos. ¿Sabes por qué? Porque no lo hace en la voluntad de Dios, lo hace en su propia voluntad, lo hace en su confusión, o lo hace en su intención, pero no lo hace en la voluntad de Dios. Porque, ¿sabes qué? Jesús, cuando apareció, no era de noche, era de día.
Y eso significa que Dios es luz y que Él va a venir a alumbrarte y te va a venir a dar las directivas para que encuentres el camino. Ahora, si vos estás trabajando toda la noche, vos estás trabajando en momentos equivocados, vos estás desordenado en tu vida, siempre vas a trabajar donde vos crees que siempre te va a dar resultado. Pero no tiene nada que ver con los milagros que Dios quiere que alcances. Hay una diferencia enorme entre la oscuridad y la luz. Como hay una diferencia enorme entre que vos hagas tu voluntad y que vos hagas la voluntad de Dios. Hay una diferencia enorme. Entonces, escucha bien, Jesús le pide un esfuerzo más, pero en su voluntad, o sea, en su luz, ¿sí? Y le dice, boga mar adentro. Anda una vez más, pero ahora te mando yo. Ahora te mando Dios. ¿Sí? Ahora te ordena Dios que vayas. ¿Irías? ¿O le pondrías el justificativo, yo ya hice anoche esto, yo ya hice esto, otro, yo ya hice? Al Señor no le interesa que vos sigas confundiéndote y haciendo esas cosas. Lo que le interesa es que salgas de la confusión y que vayas en obediencia a donde Él te diga y que logres el gran milagro como lo logró Pedro. ¿Sí? Un esfuerzo más, como la canción, una milla más. Vamos un poquito más. Y vas a encontrar el deleite de saber que Jesús te ordenó y de que Jesús te hizo alcanzar un milagro para tu vida. Recuerda, cuando una persona recibe un milagro, es rebosante en alegría y por supuesto que tiene mucha esperanza de una nueva vida. ¿Sí? Cualquier milagro. Escucha bien. Él le dijo un esfuerzo más, pero en su luz, que es la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios. Y sabes que Dios no tiene en vano ninguno de tus esfuerzos si vos lo haces en base a la obediencia a su palabra. Mirá lo que dice Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, verso 57. Pastor, no creo que sea tan largo Corintios. Bueno, sí, es bien largo, ¿sí? Y tiene 16 capítulos. Dice así, Primera de Corintios 15, versos 57 y 58, dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acordate que Pedro estaba hablando con el Señor, así que imagínate lo agradecido que estaba. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. O sea que la obra del Señor crece cuando vos obedeces, ¿sí? Siempre, dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en lo oscuro, no es en el desorden, no es en vano, dice. ¿Por qué? Porque cuando vos trabajás en el Señor, trabajás en la luz, ¿sí? Trabajás en una directiva que es sobrenatural, donde sí o sí, tarde o temprano, vas a alcanzar un milagro, el cual va a alegrar y mucho tu vida. Mira, cuando tú recortas la palabra de Dios, hay un gran problema. Te vuelves tibio y conformista, ¿sí? Con algo que hiciste o con algo que no hiciste porque los demás no hicieron, ¿sí? Te vuelves un tibio o un conformista. Y sabes que a Dios esas cosas para nada le gustan, ¿sí? De hecho, también Apocalipsis dice, prefiero que seas frío o que seas súper caliente como el café que me queme la lengua, pero tibio, tibio no es aceptable. Entonces te pregunto, ¿recortas la palabra de Dios en tu vida? Porque si la recortas, siempre vas a ser un conformista y un tibio para Dios, que es diferente a ir por todo o nada, ¿sí? Entonces, escucha bien, cuando no hay cambios en la vida de una persona, ¿sí? Es porque no está este Cristo que estaba con Pedro, no está en ti, ¿sí? Cuando no se producen cambios en tu vida, no estás hablando con Jesús y tampoco estás obedeciendo a Jesús. Porque Pedro dice que cambió su actitud, ¿sí? Yo trabajé toda la noche, maestro. Escúchame bien. Yo sé lo que es mi trabajo. Yo sé lo que hago. Ponete en el papel de Pedro, ¿sí? Maestro, ¿vos sabés algo de pesca? ¿Sabés encarnar un anzuelo? No sabés nada. Mira, yo te iba a decir, yo soy un capo en esto, ¿sí? Pero el maestro le dice, boga mar adentro, ¿sí?
te voy a incitar a conocer algo sobrenatural. ¿Y sabes qué? Cuando este Cristo no está incrustado dentro de ti, no va a pasar nada. Tú vas a creer que todos tus esfuerzos están bien, aunque no logres ningún resultado. O sea que tu vida no va a cambiar. Vas a seguir igual. El problema se termina cuando vos dejas que este Cristo se meta en tu vida. Cuando obedeces su palabra, cuando vas hasta donde Él te dijo y cuando lográs lo que Él tiene para vos. ¿Y sabes qué? Eso hace que tengas al Cristo de los milagros a tu favor. ¿Sí? Porque Pedro dice que cambió de actitud. Ya no vino arrogante diciendo soy un pescador profesional. Dice que vino de rodillas y le dijo, Maestro, Señor, apártate de mí, que soy un desastre en la vida. Y sin embargo, Jesús, ya ganando terreno en el corazón de Pedro, dijo, Pedro, levántate que tengo cosas que decirte. Ojalá que seas de estos Pedros, no de los que saben todo, sino de los que quieren aprender más. ¿Sí? Y que seas obediente a la palabra de Dios y nunca la recortes para conformarte. Porque el único que debes conformar es a Dios. ¿Sí? Es a Dios, no a ti. Escúchame bien. No, yo no conformo a nadie, pastor. Bueno, dentro de ese nadie tampoco te tenés que conformar vos. Tenés que conformar a Dios. Porque Pedro dijo, no me puedo conformar con esto. Tengo que ir y conformar al Maestro con lo que me dijo. Quiero ir en el tercer punto, hablando de los planes del Señor. ¿Sabes que los planes del Señor no consiste solamente en bendecirte? Esta es la primera parte, ¿sí? Lógicamente Dios te va a traer con su palabra, con una enseñanza, con una propuesta de vida diferente, y lógicamente que te va a bendecir. Tristemente, la gente, cuando hablamos de bendiciones, enseguida lo que piensa en cosas materiales, ¿sí? Porque somos tan cortos a la vista, ¿sí? Que no podemos ver más allá de lo que ven nuestros ojos, ¿sí? Nuestros ojos se detienen en la pared, nuestros ojos se detienen quizás en el horizonte, en una parte. No somos amplios muchas veces para ver lo que Dios quiere hacer. Acuérdate que Dios mira de arriba, nosotros miramos de abajo, ¿sí? Y son visiones totalmente diferentes una de la otra. Ahora, cuando Jesús le dice a Pedro, mira, levántate, tengo algo que decirte, ¿sí? Te enseñaré algo, le dice. Te haré pescador de hombres, ¿sí? Te pregunto, ¿te quedás solamente con las bendiciones materiales? ¿Con un confort común? ¿Te quedás con eso? Porque lo que quiere hacer Jesús es salvarte, ¿sí? Recuerda, los leprosos, todos le pidieron algo en común, ser limpios. 9 de ellos se limpiaron y se fueron, pero uno de ellos fue limpio y volvió a Jesús y le dijo, quiero seguirte. Hay una gran diferencia cuando vos recibís una bendición y te vas de Jesús. Y hay otra gran diferencia cuando recibís una bendición de Jesús y lo tomás como una invitación a seguirlo y a servirle. Son dos cosas muy diferentes. Y fíjate la cantidad que abortan seguir a Jesús, ¿sí? Me refiero a abortan, se desligan de seguir a Jesús. 10 leprosos, 9 se fueron, 1 se fue con Jesús. Siempre va a ser una minoría. Y ojalá que estés en ese grupo donde obedeces a Jesús y lo seguís hasta la muerte. Porque si haces eso, siempre vas a alcanzar milagros. Siempre vas a tener soluciones a tus problemas. Siempre tu vida va a cambiar. Siempre vas a estar viviendo en lo sobrenatural. Tarde o temprano vas a aprender a vivir en lo sobrenatural de Dios. ¿Sí? Aleluya. Escucha bien, no solamente quiere bendecirte con cosas materiales, quiere salvarte. Quiere que le sigas y que seas un instrumento para salvar a otros también. Porque cuando le dijo, te haré pescador de hombres, ¿sabes lo que le estaba diciendo? Te voy a hacer cumplir el sueño de muchos que ya no sueñan porque no pueden ni siquiera dormir, porque están perturbados en la vida, porque están perseguidos, porque están atormentados de muchos problemas. Piensa profundo lo que dice Jesús. Te haré pescador de hombres. Vas a enlazar con tus redes y esas redes es la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Te haré que tú le ayudes a sacar a esa gente inmersa, ¿sí?, de las profundidades de la nada, ¿sí? Y vas a ayudarlos a recomponerse en la vida. Van a ser hombres y mujeres para el bien de Dios.
¿Entendés? ¿Viste qué satisfacción se siente cuando ayudas a alguien? Pero acá es una invitación de Dios a ayudar a muchos, no a alguien, a muchos. Y no en base a lo que puedas darle a los demás, sino en base a la palabra de Dios. Fíjate la diferencia. Nos sentimos bien cuando hacemos una buena obra. Imagínate cómo se sentirá un corazón y una mente cuando obedecen a Dios, ¿sí? Y ganan muchos hombres, o muchas personas, o muchas familias, o mucho futuro en los hijos para lo que es la obra de Dios. No te asombres de que Dios te invite a esto. No te asombres, ¿sí? Mejor asómbrate del Señor, porque el Señor sí es asombroso, ¿sí? Quizás Pedro en ese momento cuando se postró y dijo, apártate de mí porque soy pecador, ¿qué habrá pensado Pedro? El maestro se va a apartar y me va a dejar con un milagro y se acabó. Pero le dijo, levántate, sígueme. Te vas a sorprender de las cosas que te va a invitar Jesús. Te vas a sorprender de a dónde te lleva. ¿Y sabes qué? Piensa por un momento esto. Que tú sigues a Jesús. Que dejas todo. Dejas el trabajo en vano. Dejas, sí, está bien las bendiciones materiales, pero lo dejas un poco. No pienses en lo material solamente, sino que piensas en seguir a Jesús, a este maestro que comienza a tocar a los ciegos, a los mudos, a los sordos, a los endemoniados, a los muertos y lo levanta, a los paralíticos. Comienza a tocar y tan solo con Él, con su presencia, comienza a hacer milagros y tú estás detrás de Él siguiéndole. ¿Qué piensas que vas a absorber? ¿Qué piensas que vas a vivir vos? ¿Qué experiencia? Por eso te decía que el Señor es asombroso. Mira, no tengo idea de lo que piensas tú, pero sí te voy a contar lo que yo pienso. Me imagino siempre al maestro delante de mí. Y como Pedro, apártate de mí, maestro, porque soy pecador. Pero el maestro dice, sígueme. Vamos a vivir una vida distinta. Vamos a vivir en lo sobrenatural. Vamos a resolver problemas tuyos y de la gente también. Te voy a enseñar a resolver, a ayudarle a resolver problemas, a buscar las estrategias para que se defiendan, para que sientan que Dios los ama. Y necesito un comunicador. Te necesito a vos. ¿Te das cuenta que Dios te va a asombrar siempre? Así que no te asombres de Él. No te asombres de la invitación. Asómbrate de las cosas que vas a ver por medio de la mano de Dios. Quiero ir cerrando. Si Dios te ofrece una vida de fe, es porque te está invitando a lo sobrenatural de su poder. Segunda de Timoteo 2, 19 al 21. Aleluya. ¿Lo tienes? Segunda de Timoteo 2, del 19 al 21 dice así. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos en vano. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esto es lo que entendió Pedro cuando el maestro no se apartó de él, sino que le dijo, sígueme. Pedro, en su poco conocimiento, entendió que el sígueme significaba una vida nueva para él, significaba una vida de poder, significaba una vida con muchas soluciones, aunque los problemas hayan sido muchos. Y significaba salvación, significaba esperanza y significaba seguridad de vivir en la voluntad de Dios. ¿Sabes cómo se alcanzan los milagros? Con obediencia. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Quiero hacer una oración contigo. Quizás nada pasa en tu vida, quizás conoces a Cristo y nada pasa, nada ocurre. O quizás te estás conformando con algunas bendiciones materiales. Pero te pregunto, ¿en lo sobrenatural tienes autoridad, tiene poder?
en las cosas de Dios? ¿Estás obedeciendo o estás recortando? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo te desenvuelves? ¿Cómo es tu estabilidad, tu seguridad delante de los ojos de Jesús? ¿Le dices siempre lo mismo? Señor, apártate porque soy pecador, perdóname. ¿O le dices, te seguiré? Te seguiré, sentiré tu perdón y te seguiré. Quizás nunca seguiste a Jesús, solamente lo escuchaste. Y quizás crees que Dios no tiene planes con vos. Y es todo lo contrario, Dios tiene muchos planes para vos. Por eso escuchaste la palabra de Dios, pero ahora está tu elección. ¿Solamente eres un oidor o quieres ser un hacedor? Y tener la oportunidad de pescar muchas almas que el Señor te ordena que vayas. Te pregunto, ¿te conformas con simplemente sentirte bien? Porque el Señor dice, Pedro, yo sé que has hecho muchos esfuerzos y fueron en vano, pero ahora te estoy pidiendo un esfuerzo más, sígueme. Y es un esfuerzo que a nosotros nos cuesta muchas veces. Pero dice, yo te haré asombro de lo que viene delante de ti si me sigues. Yo te mostraré las grandezas de mi Padre. Yo te mostraré cómo manejar y conducirte en la vida. Yo haré de ti un hombre nuevo, con poder y con presencia donde se plante. Pedro, sígueme. Y dice que no solo Pedro siguió, sino que estaba Juan allí. Y también le siguió porque fueron conmovidos por estas palabras. Pedro, sígueme. Te mostraré lo que es Dios. Te mostraré lo que es vivir en lo sobrenatural. Y en esta mañana, quizás te falten muchas cosas. Quizás tengas muchos problemas. Quizás hay cosas que ordenar y no tenés ni siquiera fuerzas porque trabajaste en vano. Y no tenés ganas de nada, pero Jesús dice, ¿quieres un milagro? ¿Quieres organizarte? ¿Quieres ayudar a otros? Sígueme. Sígueme. Y yo te voy a mostrar lo que es la grandeza de vivir en la voluntad de mi Padre. Tarde o temprano van a caer los milagros alrededor de ti por seguir a Jesús. Yo no sé cuál es tu milagro en mente, pero uno de los milagros más grandes que podés recibir es la salvación. Otro de los milagros más grandes que podés recibir es que escuches a Dios y que le sigas. Y otro de los milagros tan tremendo es que vivas para Él y te asombres de cómo puedes vivir mucho mejor de lo que tú crees. Con muy poco puedes hacer mucho. Si necesitas un milagro, te ofrezco que ores a Dios y que le creas lo que vas a pedirle, porque vas a pedir por alguien seguramente, por ti o por alguien vas a pedir, y Él te dirá, sígueme, sígueme, no dejes de seguirme, estoy escuchando tu oración, pero sígueme, no abandones, porque te voy a asombrar con lo que voy a hacer. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por escuchar tu palabra. Te doy gracias porque eres un Dios todopoderoso. Te doy gracias por mirarme y acercarte a mí. Te doy gracias por el perdón de mis pecados, porque tu sangre preciosa me limpia todos los días para poder seguirte. Te doy gracias porque eres mi Salvador y mi Dios. Pero déjame pedirte un milagro que pueda servirte con total libertad y que me asombre de las cosas que tienes preparadas para mí. Señor, ahora sí, puedes pedirle a Dios, quizás por esa persona, quizás por esas personas, quizás por esos problemas, pero debes ser sincero con Jesús. Pídele,
maestro, maestro. Y estoy seguro que él te dirá sí, pero no dejes de seguirme. Te voy a asombrar en el momento adecuado. En este momento, mientras estás allí, pídele eso que necesitas y créele a Jesús. Jesús no fue por mera casualidad a predicar a la orilla del mar. Había un plan de Dios para Pedro, como en esta mañana hay un plan de Dios para tu vida, para ti que estás escuchando. Hay un plan de Dios. Solo tú puedes elegirlo. ¿Lo aceptas o lo dejas? Toma conciencia de esto. No te quedes con los peces. Quédate con Jesús, que tiene mucho para darte y más de lo que tú crees. En el nombre de Jesús. Amén. Casi fue una oración predicada, como asistiendo que te quedes tranquilo, que Dios te va a dar lo que vos le pediste. Pero hay algo que Él te pidió. Sígueme y comprueba por ti mismo que la vida sobrenatural se logra con obediencia. Que los milagros llegan porque nosotros caminamos hacia Él. Cuando caminamos tras Jesús, Jesús es el milagro para nosotros. Que Dios te bendiga, un abrazo grandote y que tengas un día lleno de milagros.